Manaj Pachamanta Pacha, Uspuncha y Nimualhanche, Sumas Causay, Pachacutepi, Chamonga. Flores marchitas en su agonía, es la pena mía. Toko suya sumpa chakutincheta, kuna pachakaya pacha. Toko suya sumpa chakutincheta. Nuestra raza milenaria sufre sequías y el hambre es nuestra compañía. Toko suya sumpa chakutincheta, kuna pachakaya pacha. Toko suya sumpa chakutincheta. Blancos, flores marchitas en su agonía, es la pena mía. Toko suya sumpa chakutincheta, kuna pachakaya pacha. Toko suya sumpa chakutincheta. Nuestra raza milenaria sufre sequías y el hambre es nuestra compañía. Toko suya sumpa chakutincheta, kuna pachakaya pacha. Toko suya sumpa chakutincheta. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india.
los tiempos, rumor de multitudes de brazos y de corazones. ¡Fuerza Sicuri! Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que de los recuerdos los llevo en mí. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que de los recuerdos los llevo en mí. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Levanten huipalas del Tahuantinsuyo, levanten huipalas del Tahuantinsuyo. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que de los recuerdos los llevo en mí. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que de los recuerdos los llevo en mí. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Levanten huipalas del Tahuantinsuyo, levanten huipalas del Tahuantinsuyo.
desierto de los tiempos, rumor de multitudes de brazos y de corazones. ¡Fuerza Sicuri! Lejos de mi pueblo, que de los recuerdos los llevo en mí. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que de los recuerdos los llevo en mí. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Levanten huipalas del Tahuantinsuyo, levanten huipalas del Tahuantinsuyo. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que de los recuerdos los llevo en mí. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que de los recuerdos los llevo en mí. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras quechuas juntos para siempre. Levanten huipalas del Tahuantinsuyo, levanten huipalas del Tahuantinsuyo.
proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Prensa. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Punchai, Turaykunas, Warmikunas, buenos días, hermanas y hermanos. Comenzamos una edición más de New Canchi Cancunapac, de nosotros para ustedes, acá por Radio Chasqui 88.7. En el día de hoy nos hemos demorado bastante porque hemos estado ahí configurando algunos detalles para poder salir para todos ustedes, y justamente en el día de hoy estamos saliendo a partir de Radio Chasqui también en YouTube y de Prensa Originaria Zan Kakmaki. Los saludamos a todos y también esperamos acompañarlos en estos 60 minutos también con las distintas informaciones que en este caso están relacionadas a lo que estamos viviendo acá en Jujuy, una situación convulsionada. Ya estamos en una cuarta semana de protestas continuas todos los días desde que comenzaron justamente los docentes con su lucha y se fueron plegando distintos sectores. Es que se están dando diferentes protestas durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, con desalojos, con represiones de por medio, con reformas constitucionales también en el medio y un montón de situaciones que, como les decíamos, tratamos de entender justamente en medio de escenarios que cambian constantemente. Hubo una conferencia hace ratito nomás de la multisectorial que tiene que ver con la lucha justamente contra esta reforma constitucional que muchos también le llaman reforma inconstitucional. Hoy se presentó la reforma, o mejor dicho, la multisectorial contra la reforma, que participa la intergremial, organizaciones sociales, gauchos y pueblos originarios, con un espacio que está abierto. La unidad de acción es fundamental, según lo que decían quienes realizaron esta presentación en estos momentos tan complejos para la vida democrática jujeña. Una conferencia de prensa que ha comenzado a partir de pasados minutos de las 10. Tenemos también distintas voces, distintos testimonios de lo que ha ocurrido en días anteriores, de personas que fueron encarceladas, muchas injustamente, de también lo que vienen resistiendo las distintas comunidades a lo largo de las localidades de la provincia. Justamente uno de nuestros compañeros se fue hacia Purmamarca nuevamente para buscar y para registrar mucho de lo que está sucediendo en nuestra querida quebrada, que también ha tenido
muchas situaciones difíciles. Así es que bueno, tenemos un informativo también de los hermanos de originarios.com y vamos a escucharlo, vamos a compartirlo y luego seguimos con más New Can Chican Kunapak de nosotros para ustedes. Esto es Radio Chasqui 88.7. Informativo semanal de originarios.ar. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Un saludo a todos y todas. Estas son las noticias destacadas de originarios.ar en esta semana. Palos, balas, heridos, perseguidos y detenidos en vehículos civiles sin patentes. El gobernador de la provincia de Jujuy decidió reprimir las protestas sociales contra la reforma constitucional express que estaba realizando a espaldas del pueblo, violando la Constitución Nacional y avasallando derechos. La represión desatada por las fuerzas policiales de Gerardo Morales incluyó la utilización de vehículos sin patentes que rememoró a las épocas de las detenciones en las calles de la dictadura cívico-militar en Argentina. Silvia Durán, presidenta de la comunidad Cueva del Inca de Tilcara, decía lo siguiente. Seguimos aquí en lo que es el corte de ruta y seguimos firmes con nuestra postura, ¿no? Que caiga la reforma, tenemos firmemente el rechazo a esta reforma y vamos a seguir acá, ¿no? Por otro lado también queremos que liberen a los detenidos que siguen todavía, tengo entendido, lo que sucedió en el día de ayer, eso también, y también ¿no? que cese la persecución, amenaza, hostigamiento a cada líder, a cada referente de diferentes organizaciones, pueblos originarios, y también nos solidarizamos con la represión tremenda que vivió allá en la ciudad de San Salvador nuestra gente, ¿no? Nuestro pueblo jujeño. Yo creo que para todo tipo de proyectos se debe tomar su tiempo y no solamente para el sector, para el espacio de los pueblos originarios, sino para el pueblo en general, ¿no? Que tiene para todo el pueblo general, tendría que ser la consulta previa, informada y educada, porque se tiene que leer un tiempo, explicar, analizar, y fue tan rápido que no se dio ese tiempo y afecta en diferentes puntos esta reforma, ¿no? También lo más importante, el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación cuando uno no está de acuerdo, porque manifestemos o protestemos en algún caso en contra de algo, eso no significa que nosotros seamos delincuentes. Vamos a seguir juntos, unidos, el pueblo jujeño, los pueblos originarios, las organizaciones sociales, los gremios. A veces, ¿no? En situaciones el dolor, ¿no? Las angustias, la bronca, en este caso hizo que nos uniéramos, que nos contengamos unos a otros. La verdad que muchas lágrimas nos salieron ayer, el día sábado, a nosotros, represión, también con los hermanos de la Puna, donde tuvieron represión. Entonces, en este momento es para seguir unidos, agradecer al pueblo que también está despertando. De esta manera, lamentablemente, no estamos educando. Esto no tuvo que haber pasado, porque nosotros tuvimos que habernos sentado, leer con tranquilidad y habernos educado de esa manera, informado de esa manera, pero lamentablemente tuvimos que haber llegado a esto y educarnos de esta manera, ¿no? Cuando digo educarnos, no significa que seamos ignorantes, significa que hay que sentarse y rever, ¿no? Toda a qué punto, en qué afecta, cómo, y obviamente que vamos a defender todos los derechos que creemos que sean positivos para nosotros. Actualmente la reforma agiliza oportunidades para para las grandes economías, empresas, para llegar y llegar rápidamente, ¿no? a distintos puntos de nuestra provincia, y eso es lo que no queremos en cuanto a la Puna Quebrada.
La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Continúan las movilizaciones de protesta a Gerardo Morales en toda la provincia de Jujuy. Natalia Machaca, desde el corte parcial de Purmamarca, decía lo siguiente. Y todo el mundo y toda la provincia y toda la nación se están dando cuenta que lo que nosotros venimos protestando hace ya un montón de días es real, es verdad. Y las comunidades originarias no están mintiendo, no se ha hecho una consulta previa para hacer esa reforma, por lo tanto es ilegal e ilegítima y encima constitucional. Así que bueno, hoy estuvimos acá en Purmamarca con organismos de toda la nación haciendo mucho trabajo social para poder ayudar a los que están detenidos, ayudar a los que han sufrido heridas de bala de goma. Entonces nos parece que hemos sido escuchados, pero este trabajo termina hasta que caiga esta reforma inconstitucional que todavía no hemos terminado. Vamos a seguir, no nos vamos a mover de acá de esta ruta hasta que no se caiga la reforma inconstitucional, y si es necesario que para ello el gobernador Gerardo Morales renunciar, pues así será. La verdad, nosotros ya hemos avanzado bastante en nuestra protesta y estamos firmes, estamos unidos, estamos organizados y no vamos a dejar que avasalle nunca más los derechos de nuestras comunidades. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Seguí toda la información de lo que está pasando en la provincia de Jujuy en nuestro sitio web y en redes sociales como originarios.ar. Hasta la próxima semana. Esto fue el informativo semanal del sitio web www.originarios.ar. También nos encontrás en Facebook como originarios.ar, en Twitter y en Instagram, originarios.ar. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional.
chat de nosotros para ustedes. En este caso vamos a comentarte algo que tiene que ver justamente con una misión de derechos humanos que llegó a Jujuy y que estuvo recogiendo testimonios acerca de las detenciones, las personas que fueron reprimidas y las distintas irregularidades que sucedieron durante el tiempo que justamente se vienen realizando las distintas manifestaciones y protestas en contra de la reforma constitucional y principalmente, ¿no? Porque cada uno de los sectores tiene distintos reclamos, pero la mayoría se centra justamente en esta reforma constitucional y donde estuvieron denunciando principalmente también es un accionar desmedido en muchos de los casos, justamente cuando se hizo la jura de esta nueva constitución, y también, además del uso desmedido de la fuerza policial, de que han habido cuestiones muy antidemocráticas, el hecho de principalmente ver camionetas blancas sin patente que estuvieron también deteniendo a manifestantes y muchas veces a personas que eran transeúntes y que por ahí no tenían nada que ver con la situación que se estaba viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la misión de derechos humanos? Situaciones de terror, advirtió sobre situaciones de terror generalizado y de represión policial amplificada. Esto es lo que determinó el relevamiento que hizo la delegación del organismo, integrada por referentes sociales, políticos y sindicales, que recibió más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abrapampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy. La misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyó su trabajo de relevamiento y toma de testimonios a las víctimas de la represión policial en Purmamarca y San Salvador de Jujuy. Advirtió sobre situaciones de terror generalizado y de represión policial amplificada. Así lo anticipó este lunes Gonzalo Armoa, integrante de la delegación, quien reveló que cuando uno ve la cantidad de heridos de bala de goma, más de 20 disparos en el cuerpo, han habido casos de más de 40, uno de los casos de uno de los hermanos, ¿no?, que recibió más de 40 disparos en su cuerpo, en otro 13, no es que tienen un solo disparo, sino que son muchos, y los que tienen pocos, por lo general, son en el pómulo, ojos, cejas o área del cuerpo prohibidas, no solo nacional, sino internacionalmente. El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos, que también tuvo sectores sindicales, permitió la recepción de estas más de 150 denuncias en sus visitas justamente por las distintas localidades mencionadas: Purmamarca, Tilcara, Abrapampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy. Lesiones en zonas vitales como pecho y espalda, sobre todo, que es lo que dicen también los referentes, nos llamó la atención heridas de bala a gente mayor, gente de las comunidades, muchos jóvenes con disparos en la cara. Tenemos el caso de Misael, ¿no?, a quien perdió la vista de uno de sus ojos justamente por un disparo, ¿no? Moretones que podrían darse a entender que son de piedrazos y gente que ha respirado gases, sufriendo irritación en su garganta y ojos. Explicó Armoa justamente a lo que es el periodismo, ¿no?, a las distintas fuentes. Según dijo, las víctimas brindaron testimonios mostrando sus heridas de bala y de piedras que les arrojó la infantería, y denunciaron que sufrieron situación de persecución, amenazas de pérdida de trabajo y amenazas telefónicas. Además, observaron situaciones de criminalización y revictimización de muchas de las personas heridas o incluso detenidas arbitrariamente.
el sábado 17 de junio en la intersección de las rutas 9 y 52 en la entrada de Purmamarca. Fue justamente la fecha en donde hubo la mayor represión en cuanto a lo que tiene que ver a los cortes de rutas de las distintas localidades, ¿no? Efectivos de infantería de la policía reprimieron en 4 ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos. 150 denuncias por violencia policial justamente. En cuanto a los que tiene que ver siguiendo a la quebrada, ¿no? A Purmamarca, los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna Provincial que fue aprobada por una asamblea constituyente. Asamblea que, bueno, acá entre paréntesis podemos decir que muchos afirman que aprobó esta reforma constitucional a espaldas del pueblo y en medio de una de las protestas que se estaban dando justamente el día viernes, la segunda marcha de antorchas de los gremios docentes. El 20 de junio hubo otra violenta represión policial y esta fue frente a la legislatura provincial mientras se aprobaba y juraba la nueva constitución con más de 170 heridos y 68 detenidos. Además de reprimir a los docentes, sindicatos y a los movimientos sociales, han reprimido comunidades enteras, gente que en su vida habían tenido algún tipo de participación activista, política y demás, que estaban en los cortes en solidaridad con su propia comunidad o pueblo, remarcó Armoa. Los profesionales que llegaron a Jujuy verificaron que entre los heridos había señoras mayores, niños, adolescentes, gente de pueblo que nunca había estado movilizado pero que había sido reprimidas con balazos de goma, palazos, respirados gases lacrimógenos vencidos que pueden tener una toxicidad letal y está prohibido por los protocolos antimotines. Una situación realmente muy difícil de llevar. Y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los... Y es así entonces que después de procesar la información harán un informe preliminar para luego elevarlo a distintas instancias internacionales como la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONGs internacionales y a todos los organismos competentes, ya sean judiciales como legislativos y ejecutivos del ámbito nacional. Será un informe detallado con todos los derechos y leyes que se violentaron a la hora de la represión y sobre todo una situación contextual que es la que también explica por qué se llega a este momento represivo, indicó Armoa. Explicó que los hechos se registraron en un contexto de reforma constitucional de bajos salarios, casi de miseria, falta de acceso al agua y a servicios en muchas de las comunidades. Se advirtió que gran parte de los medios de comunicación locales y nacionales han construido y avalado la represión, por lo que no se puede pensar en un esquema represivo, sino en una legitimación por parte de distintos medios. Y aquí lo hemos constatado. Armoa alertó sobre represiones intempestivas, pues muchos fueron reprimidos cuando pasaban por los cortes, que es lo que denuncian todos, gente común que no está habituada a situación de enfrentamiento, que no podían entender por qué la policía les estaba disparando.
imaitu yang kunanyo mamay kasi wanyo kunsi tatay kasi pangkawan si yukasan ni mayurumi puyong despanay pa. Seguimos en Ñucanchic Cancunapac, de nosotros para ustedes, y también tenemos entrevista. En este caso estamos con Javier Macchio, quien es secretario general del gremio Gasnor, ¿no? ¿Cómo está, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Sí, ahí te aclaro un poquitito. Sí. El sindicato es del sindicato de los empleados de la industria del gas de Salta y Jujuy. Ajá, bien. Puede comentarnos, tenemos también una problemática que es bastante fuerte, ¿no? Con los mismos, dentro de lo que es el mismo gremio, o que está denunciando el mismo gremio. Sí. Precisamente, bueno, ahí estamos detrás de un problemita que ha empezado a surgir en estos días, pero digamos ya venía elaborándose desde más o menos cuando promediaba la pandemia, que fueron despidiendo encubiertamente con retiros voluntarios a muchísimos compañeros de nosotros de las 4 provincias, estoy hablando de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, que es donde distribuye el gas Gasnor. Entonces redujeron el plantel de más o menos unas 300 personas que había antes, 320, y actualmente ahora hemos quedado en 150 personas o 160 como máximo, ¿sí? Toda esa gente se fue y los puestos esos no fueron cubiertos nuevamente. Entonces, a raíz de eso, obviamente que hay tareas, digamos, que están siendo perjudicadas y atrasadas. Entonces la empresa ha decidido tercerizar un montón de trabajos con un par de empresas, una para Santiago del Estero y otra para Tucumán, una para Santiago del Estero y Tucumán y otra para Salta y Jujuy, que se van a encargar principalmente de los trabajos operativos. Y eso es lo que nos preocupa, porque todo trabajo operativo que requiere manipulación del gas tiene que ser con personal calificado, capacitado y que tenga experiencia, ¿sí? Y estas empresas, ninguna de las dos tiene el personal que se necesita para hacer la operatoria esa, y mucho menos tiene las herramientas correspondientes también para trabajar. Así que bueno, eso por un lado nos preocupa. Y por el otro también nos preocupa la fuente laboral de nosotros, las personas que estamos todavía trabajando, que teóricamente vienen por la tercerización de los servicios que actualmente estamos haciendo nosotros, ¿sí? Así que bueno, eso es una doble preocupación, una preocupación ante la comunidad porque es un servicio público, y la otra preocupación es por el tema de la fuente laboral nuestra. Una situación muy delicada. ¿Y ustedes qué medidas están tomando o están buscando, digamos, realizar a partir de la misma? Y bueno, por ahora nosotros estamos tratando de llevar esto en el ámbito de las conversaciones, a las reuniones. Hemos enviado notas a la empresa. También se presentó a través de la federación de nosotros, que está en Buenos Aires, a la empresa madre, digamos, que la accionista es Naturgy, que son de capitales españoles. También se presentaron las notas correspondientes. También se interiorizó al Ministerio de Trabajo y al Enargas, que es el que controla el servicio público, se lleve adelante de la mejor manera y con buena calidad. Pero hasta ahora todavía no tuvimos ninguna respuesta favorable al pedido de nosotros de que no avancen con las tercerizaciones estas. Claro. Entonces,
¿tienen pensado, digamos, avanzar en próximas medidas a partir de esta falta de respuesta? Y sí, o sea, si no hay una respuesta concreta al pedido nuestro, tendremos que tomar alguna medida de acción directa para, digamos, que se traten de escucharnos, porque no hay, si por la, digamos, lo que se dice, si por las buenas no te escuchan, habrá que ir por las malas. Bueno, Javier, entonces esperamos que avancen justamente para poder arreglar, solucionarle esta situación, especialmente a todas las familias que se quedan, digamos, en la calle a partir de esta situación tan triste. Si quiere agregar algo también al respecto para los afiliados mismos y para los afectados. Sí, mirá, es un tema también importante que es, aparte de la parte operativa, es, digamos, la atención a los clientes, al usuario, que, digamos, está disminuyendo porque las oficinas comerciales, tanto de las cabeceras de las 4 provincias como las del interior de las provincias, están teniendo la mínima atención a los clientes. Entonces no hay posibilidad de que los usuarios puedan hacer algún reclamo, puedan hacer alguna consulta, porque no, las oficinas o están parcialmente cerradas o directamente cerradas en algunos casos, ¿sí? Eso también involucra a la comunidad, porque no puede ser que un servicio público no tenga dónde hacer una consulta del usuario correspondiente, ¿entendés? Eso también nos preocupa y también se está avanzando con eso. Bueno, Javier, un gusto, muchas gracias por su tiempo y estamos acá nosotros, abrimos las puertas y los micrófonos para todas las novedades que haya justamente con esta situación y distintas necesidades que tengan. Bueno, muy agradecido, gracias por el contacto y estamos a disposición también cuando usted me quiera llamar. Bueno, como no, entonces un abrazo y muchas gracias, esperamos que se resuelva la situación. Seguimos en Radio Chasqui, habíamos hablado con Javier Macchio justamente, quien está representando al gremio de trabajadores, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver el gas en Salta y en Jujuy. Volvemos dentro de un ratito y vamos a escuchar algo de la conferencia de prensa que se realizó hace minutos, podemos decir un poquito menos de una hora, ¿no? Con la intergremial, con también distintos sectores que están en contra de la reforma constitucional.
Seguimos con New Canchi Cancunapac de nosotros para ustedes. Bueno, tenemos un pequeño corte abrupto de audio ahora porque justamente vamos a dejarlos con el audio desde Purmamarca, desde la misma página de Prensa Originaria. Estamos transmitiendo y a la vez vamos a contarles un poquito acerca de lo que pasa en Purmamarca. Muchísimos hermanos que están en estos momentos. Ahí escuchamos cómo están tocando. Ahí escuchamos la versión de una canción popular muy conocida, ¿no? Vemos, hay muchos hermanos que están justamente expresándose y poniendo toda su energía. La situación con cortes que estamos teniendo en distintas localidades, muchas de ellas para el día de hoy se hablaban de cortes totales que no iban a dejar pasar justamente a ningún medio de transporte, ningún vehículo. Y también encontramos que en el día de ayer, tarde noche, se despejó, por decirlo así, fueron las fuerzas de seguridad para la ruta 66, justamente en la altura de Finca El Pongo, donde estaban cortando ruta también distintos sectores y distintos manifestantes, y fueron a desalojar la misma. Y algo que según destacan en algunas páginas es que quienes estaban cortando la ruta accedieron a despejarla, pero a la vez se han difundido distintos videos también de quienes estaban volviendo a estas rutas, a pesar de que ya habían quedado también custodiadas por la policía, por infantería, y que estaban buscando también hacer un corte de ruta. Y en el día de hoy justamente es más que nada desde los, podemos decir, el sector de los gauchos, quienes están ahí también interviniendo y están haciendo de alguna forma uso de la protesta, ¿no? Levantando la voz y también interviniendo en contra de la reforma constitucional. Vamos a aprovechar para escuchar algo la conferencia de prensa en la presentación de la multisectorial contra la reforma, donde encontramos que participa la intergremial, organizaciones sociales, gauchos, como les decíamos, y pueblos originarios, en un espacio que está abierto y que es una acción fundamental, como dicen nuestros hermanos, en estos momentos tan difíciles. Ahí tenemos una hermana que está hablando en la ruta. A ver, vamos a ver si se puede escuchar el audio. Soy, señores, no voy a decir que no. Lucía Leña, soy señor. Sí, en realidad ahí está cantando la hermana. Vamos con la conferencia y después volvemos para contarte más novedades acerca de lo que está pasando en Purmamarca. De desprolijidades formales y sustanciales, no solo en el proceso del llamado, las publicaciones, el desarrollo de la convencional tiene fallas, su jura
Bueno, ahí vamos a volver justamente como para poder escuchar algo de esta conferencia de prensa que se ha dado justamente en medio de esta situación tan difícil. Ahora queremos hacer la presentación de la multisectorial. Consideramos que la lucha contra una reforma constitucional que estuvo planteada de espaldas al pueblo, que viene con nuestros derechos, pero además afianza un paradigma económico, un sistema económico, una forma de hacer política que no contempla las necesidades reales y profundas de la ciudadanía argentina, necesita de un diálogo transversal entre todos los sectores que se han convocado bajo esta fórmula, no a la reforma que no es un puro consumismo, sino que detrás de esta manifestación, esta expresión que nos ha aglutinado, hay una implicancia, una necesidad profunda de renovar lo que viene pasando en esta provincia de Jujuy. Entonces, a partir de hoy, estamos haciendo un llamado para que todos los sectores que en este momento están peleando en contra de esta reforma, con cada uno con su metodología, abreven aquí para poder organizarnos y de alguna manera canalizar este objetivo que tenemos, que es declarar inconstitucional la reforma. Bueno, nosotros reiteramos, primero queremos hacer quiénes somos. Acá estamos como intergremial, estamos los gremios que conforman la intergremial sigue de pie, pero ahora hemos invitado unos sectores que ya están luchando, como los pueblos originarios, sectores que están luchando como los gauchos, los productores rurales en la zona de Jerico y Pongo, bueno, también organizaciones sociales, van a sumarse excombatientes de Malvinas. Estamos invitando a técnicos que puedan dar un aporte puntual, digamos, todos los sectores de la sociedad civil, y hay la única quizá salvedad o excepción son los sectores que estén disputando la contienda electoral. Nosotros entendemos que esa salvedad es para que no se confundan los objetivos de este espacio. Es un espacio que tiene el objetivo de que caiga la reforma constitucional y realmente bueno, nos conformamos de esta manera. En principio, hacer una cuestión. En estos días hemos visto una campaña de difamación y de desprestigio contra los sectores docentes en especial, contra su dirigencia, porque tenemos una discusión paritaria en el medio de esto y se ha dado, la estrategia del gobierno fue incrementar los sueldos como hacía muchísimo tiempo no se daba. Hoy tenemos un aumento salarial del orden de 70% en un mes, pero eso no es producto de las bondades del gobierno, sino que lo han empleado para desmovilizar. Nosotros, como respuesta a ese intento desmovilizador, es que estamos lanzando esta multisectorial. No nos van a desmovilizar con una oferta salarial, eso quiero quedar claro. Acá los dirigentes sindicales que están van a continuar también con sus estructuras sindicales y con sus bases, peleando con diferentes metodologías en contra de la reforma. Y esto hay que hacer dos cuestiones. Acá ahora vemos que hay muchísimo dinero que se va a incrementar los sueldos, dinero que siempre estuvo. ¿Era necesario llegar a un nivel de crisis para que ese dinero aparezca? ¿Era necesario que el gobernador tuviera que esperar semejante conflicto para que ese dinero aparezca? Lógicamente nosotros entendemos que no, deberían haberse dado antes estos aumentos salariales. Bueno, hay diferentes anuncios, repudiamos, bueno, los compañeros van a hacer una cuestión sobre las responsabilidades y repudio a la represión, quería diferenciarlo eso. Ponderamos igualmente que gracias a la unidad, exaltamos que gracias a la unidad de acción de los docentes con otros gremios, se dio esta paritaria. Así que es producto de esa unidad, es producto de la demanda que hubo de sectores movilizados. Gracias a eso se está dando una paritaria muy buena, no es producto de las bondades del gobierno. Pero más allá de la paritaria, este sector, esta multisectorial, tiene ya otros objetivos, que es luchar hasta que la reforma se anule. Bueno, quiero darle la palabra
a los sectores que están acá. Agradecemos cuando le tomen la palabra a Anabel, de los sectores de gauchos, de productores también está de años, productores del POM. Bueno, buenos días a todos. Nos hacemos presente acá en la ciudad de Jujuy para dar a conocer que estamos uniendo fuerzas en nuestra provincia por todo lo que está pasando. Nos sentimos afectados en la zona de Los Pericos, como ustedes saben. Trabajamos en las tierras productivas de Quinta del Congo y estamos siendo amenazados por el gobierno desde hace muchísimo tiempo ya, que sufrido nuestros compañeros desalojos, amenazas. Esto no es de ahora, sino que ya lo sufrimos hace rato. Y esta idea de juntar fuerza y que el pueblo se entere, que la Argentina sepa que no son sectores políticos, sino somos el pueblo, y estamos presentes acá, los gauchos, hija de gaucho, nieta de gaucho. Estoy acá presente, soy mujer, y también invito a todas las mujeres, a toda la sociedad en general que se involucren, y le decimos no a la reforma de esta Constitución. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que no, y ayer el gobierno provincial mandó a voceros, a la policía, no a voceros, sino a la policía, al sector donde estábamos manifestándonos, a pedir diálogo. El diálogo no se da porque nosotros ya tenemos bien claro, y se lo hemos dicho una y mil veces al gobierno, que es no a la reforma. Así que, bueno, eso más que nada quería decir, también dar la palabra. Mi nombre es Leaño Sergio. Buenos días a todos los periodistas, a la mesa aquí presente. Somos hijos de tercera generación de productores que producimos los polos. Como dijo acá recién Anabel, siempre fuimos perseguidos por el gobierno, ultimados. Muchos de los productores no están porque fueron desalojados. Así que venimos a ratificar. Estamos totalmente desconformes con la nueva Constitución, que decimos desde ya rotundamente no a la reforma constitucional. Creemos que esta nueva Constitución vulnera todos nuestros derechos, incluso a expresar. Entonces, por eso estamos totalmente de desacuerdo. Y le pido al gobernador Gerardo Morales que por escrito nos garantice la continuidad de producir indefinidamente, porque nosotros no somos un problema. Somos parte de la solución al problema. Somos una parte importante productora de alimentos para nuestros hermanos que viven en la ciudad. Somos una parte importante de la economía social, porque son de mediana escala. Sin embargo, tenemos el orgullo de decir que nuestra producción sale gran parte, no solo para Jujuy, sino también para la zona NEA y gran parte para la provincia de Salta. Otro, al caer profundamente la actividad tabacalera, nosotros complementamos como fuerte sector que toma mano de obra. Así que por todo esto le decimos a Gerardo Morales que nos dé la garantía por escrito, y ya no por ver, ya no lo creemos nada, porque siempre nos ha traicionado. Nada más, muchas gracias, y celebro la conformación de esta mesa para luchar firmemente, no solo desde los reclamativos, sino también a través de las acciones en la calle, manifestándonos pacíficamente y desde el ámbito legal y jurídico a través de nuestros letrados que nos representan. Nada más. Gracias. Bueno, nosotros como parte de las organizaciones sociales estamos muy contentos de que se dé iniciativa esta multisectorial contra la nueva Constitución. Creemos que es necesario expresar todos los sectores que están siendo perjudicados por esto. Creemos que esto que se aprobó no tiene un sentido si no se lo ve de los negociados socioeconómicos que hay en la provincia y cómo es el saqueo del litio. Eso creo que viene complementado con respecto también a lo que vienen a hacer con la tierra en Jujuy. Me parece que es muy importante esto para denunciarlo
los negociados que vienen por atrás. Esto es una multisectorial que repudia también lo que se conformó ayer, que es la comisión investigadora en la legislatura, que la conforman los mismos sectores que vienen y aprobaron bajo gallos y medianoche la reforma constitucional, y que ahora van a investigar ellos mismos los acontecimientos del 20 de este mes, donde hubo una represión, donde hubo infiltrados, y se tapó realmente el reclamo de los sectores populares por todo lo que está expresado en esta mesa para esto, para poder consolidar sus negociados con respecto a la tierra y el saqueo del territorio. Creo que es importante de que también estamos apoyando lo que viene luchando con respecto a los pueblos originarios. Es muy importante que tengamos claro eso, porque no sabemos cómo va a actuar este gobierno, y por eso también vamos a pedir de que se genere una comisión investigadora independiente del gobierno que realmente saque a la luz todo lo que viene haciendo desde la represión en Purmamarca hasta la represión del día 20 de junio. Bueno, yo también estoy acá para conformar esta multisectorial. La verdad que celebro esta multisectorial porque sigue siendo, ¿no?, la unidad que desde el primer momento empezó, sindicatos, organizaciones sociales, gauchos, autoconvocados, que estamos, ¿no?, para luchar y decir no a esta reforma, ¿no?, que avasalla todos los derechos del pueblo jujeño. Entendemos que esta lucha va a ser larga, entendemos que nos tenemos que organizar, porque por más avallazamiento, por más amenazas que haya de este gobierno, nosotros no vamos a bajar los brazos. Vamos a luchar por todos los compañeros y por todo lo que esta constitución terminaría dañando, ¿no? Las tierras, los derechos de los trabajadores, los derechos a la tierra. Entonces no podemos dejar de estar. Decimos no rotundamente a esta reforma y esperamos esa intervención que desde Buenos Aires se pronunció el presidente. Entendemos que todo lleva su tiempo legal, por eso también se va a conformar acá una comisión legal para poder ir avanzando, ¿no?, con la lucha, para sostener lo que pedimos, pero también con lo legal, para que tengamos quien respalde, ¿no? También repudiamos rotundamente la gran represión donde se reprimieron personas adultas, personas enfermas, no hubo piedad, ¿no? Y también denunciamos, ¿no?, esa represión que tiraba a la cabeza, por eso hubo un compañero que tuvo que ser operado, que casi muere, tiraban a los ojos. Esa represión fue muy brutal y no solo tenía como meta reprimir y dispersar, sino tenía como meta disciplinarnos, ¿no? La persecución que seguimos teniendo, la policía en los barrios, en los proyectos, la verdad que vivimos en un estado paralelo, medio de sitiado, ¿no? Porque no se puede salir, porque la brigada te para en la esquina preguntando qué haces, ¿no? Eso denunciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, en particular, no solamente tuvimos desalojos, sino también problemas burocráticos respecto a la personería jurídica y a nivel general del movimiento indígena general de la provincia, y a nivel provincial, nacional e internacional, sobre los recursos naturales o bienes naturales, ¿no? Entonces, la reforma en consulta viene no solamente a visibilizar esos problemas, sino que viene a fortalecerlo desde la ciudadanía argentina, desde la ciudadanía indígena que hacemos nosotros ejercicio de nuestros derechos, y particularmente viene a poner en la mesa todas estas actas que vienen circulando en las redes sociales y que llegaron a nivel nacional a transparentar esto, ¿no?, de que las comunidades no hemos sido consultados, de que se acercó gente de la Secretaría de Pueblos Indígenas, que a nivel de coaccionar a las comunidades se han llevado la firma diciendo que iban a volver, no han vuelto a
consultar a las comunidades, y hoy las comunidades de Pueblo Atacama, las comunidades de Pueblo Coya, están haciendo visibles esas denuncias, ¿no? Entonces, una comisión independiente viene a ser más veraz, digamos, en cuanto a nuestras demandas, y esta comisión que armó el gobierno simplemente viene a apuntar con el dedo, a criminalizar, a partidizar, digamos, la lucha de los pueblos. Así que desde el movimiento indígena en general estamos haciendo parte de esta movilización para visibilizar nuestras demandas y hacer ejercicio de nuestra derecho. Bueno, yo quiero agregar algo para hablar de los compañeros de Joaquín Murillo. Bueno, ahí entonces veníamos escuchando impresiones acerca de distintos sectores que seguirán luchando y que buscan la unidad en contra de la reforma constitucional, y en este caso encontramos que se va a hacer nuevamente una marcha de antorchas esta tarde noche, y lo que piden justamente del sector docente es que vayan vestidos de negro. Volvemos para Purmamarca, se está realizando un acto. Ahí entonces escuchamos a la hermana y teníamos este acto que se está realizando en Purmamarca en medio del corte de ruta, con los cerros de fondo y las huipalas también en todo momento acompañando esta protesta. Te invitamos a escucharla en el sitio de Prensa Originaria Yancasmaki en Facebook, donde se sigue transmitiendo en vivo. Nosotros ya tenemos que despedirnos, nos hemos pasado justamente en cuanto a lo que es el horario del programa, pero es tanta la información y tan desbordante que queríamos tratar de compartir lo máximo posible, así que esperamos justamente que haya justamente servido esta información y lógicamente que hayan soluciones para esta situación que está pasando el pueblo jujeño y que es tan triste. Así que bueno, ya dentro de
Un rato volvemos. Ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Informativo semanal de Originarios.ar, la realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Un saludo a todos y todas. Estas son las noticias destacadas de Originarios.ar en esta semana. Palos, balas, heridos, perseguidos y detenidos en vehículos civiles sin patentes. El gobernador de la provincia de Jujuy decidió reprimir las protestas sociales contra la reforma constitucional express que estaba realizando a espaldas del pueblo, violando la Constitución Nacional y avasallando derechos. La represión desatada por las fuerzas policiales de Gerardo Morales
incluyó la utilización de vehículos sin patentes que rememoró a las épocas de las detenciones en las calles de la dictadura cívico-militar en Argentina. Silvia Durán, presidenta de la comunidad Cueva del Inca, de Tilcara, decía lo siguiente. Seguimos aquí en lo que es el corte de ruta y seguimos firmes con nuestra postura, ¿no? Que caiga la reforma, tenemos firmemente el rechazo a esta reforma y vamos a seguir acá, ¿no? Por otro lado también queremos que liberen a los detenidos que siguen todavía, tengo entendido, lo que sucedió en el día de ayer. Eso también. Y también, ¿no?, que cese la persecución, amenaza, hostigamiento a cada líder, a cada referente de diferentes organizaciones, pueblos originarios. Y también nos solidarizamos con la represión tremenda que vivió allá en la ciudad de San Salvador nuestra gente, ¿no?, nuestro pueblo jujeño. Yo creo que para todo tipo de proyectos se debe tomar su tiempo y no solamente para el sector, para el espacio de los pueblos originarios, sino para el pueblo en general, ¿no? Que tiene para todo el pueblo general, tendría que ser la consulta previa, informada y educada, porque se tiene que leer un tiempo, explicar, analizar, y fue tan rápido que no se dio ese tiempo y afecta en diferentes puntos esta reforma, ¿no? También lo más importante, el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación cuando uno no está de acuerdo, porque manifestemos o protestemos en algún caso en contra de algo, eso no significa que nosotros seamos delincuentes. Vamos a seguir juntos, unidos, el pueblo jujeño, los pueblos originarios, las organizaciones sociales, los gremios. A veces, ¿no?, en situaciones el dolor, ¿no?, las angustias, la bronca, en este caso hizo que nos uniéramos, que nos contengamos unos a otros. La verdad que muchas lágrimas nos salieron ayer, el día sábado, a nosotros, represión, también con los hermanos de la Puna, donde tuvieron represión. Entonces, en este momento es para seguir unidos, agradecer al pueblo que también está despertando. De esta manera, lamentablemente, no estamos educando. Esto no tuvo que haber pasado, porque nosotros tuvimos que habernos sentado, leer con tranquilidad y habernos educado de esa manera, informado de esa manera, pero lamentablemente tuvimos que haber llegado a esto y educarnos de esta manera, ¿no? Cuando digo educarnos, no significa que seamos ignorantes, significa que hay que sentarse y rever, ¿no?, toda a qué punto, en qué afecta, cómo, y obviamente que vamos a defender todos los derechos que creemos que sean positivos para nosotros. Actualmente la reforma agiliza oportunidades para para las grandes economías, empresas, para llegar y llegar rápidamente, ¿no?, a distintos puntos de nuestra provincia, y eso es lo que no queremos en cuanto a la Puna Quebrada. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Continúan las movilizaciones de protesta a Gerardo Morales en toda la provincia de Jujuy. Natalia Machaca, desde el corte parcial de Purmamarca, decía lo siguiente. Y todo el mundo y toda la provincia y toda la nación se están dando cuenta que lo que nosotros venimos protestando hace ya un montón de días es real, es verdad, y las comunidades originarias no están mintiendo, no se ha hecho una consulta previa para hacer esa reforma, por lo tanto es ilegal y legítima y encima constitucional. Así que bueno, hoy estuvimos acá en Purmamarca con organismos de toda la nación haciendo mucho trabajo social para poder ayudar a los que están detenidos
a que han sufrido heridas de bala de goma. Entonces nos parece que hemos sido escuchados pero tenemos que terminar hasta que caiga esta reforma constitucional que todavía no hemos terminado. Vamos a seguir, no nos vamos a mover de esta ruta hasta que no se caiga la reforma inconstitucional y si es necesario que para ello el gobernador Gerardo Morales renunciar, pues así será. La verdad, nosotros ya hemos avanzado bastante en nuestra protesta y estamos firmes, estamos unidos, estamos organizados y no vamos a dejar que avasalle nunca más los derechos de nuestras comunidades. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Seguí toda la información de lo que está pasando en la provincia de Jujuy, en nuestro sitio web y en redes sociales, como originarios.ar. Hasta la próxima semana. Esto fue el informativo semanal del sitio web www.originarios.ar. También nos encontrás en Facebook como originarios.ar, en Twitter y en Instagram originarios.ar.